Acerca de la historia católica, Leo Moulin, se escribe Moulin, historiador francés, ateo y ex-masón, citado por Vittorio Messori en su libro Leyendas de la Iglesia, Leyendas Negras de la Iglesia, que pueden bajar de internet. De hecho, Vittorio Messori, Leyendas de la Iglesia o Leyendas Negras de la Iglesia. Entonces, este historiador ateo ex-masón dice: haced caso a este viejo incrédulo que sabe lo que se dice. La obra maestra de la propaganda anticristiana es haber logrado crear en los cristianos católicos, sobre todo en los católicos, una mala conciencia. La propaganda anticristiana, hábilmente hecha, hizo hacer creer a los cristianos y sobre todo a los católicos una mala conciencia, infundiéndoles la inquietud, cuando no la vergüenza, de su propia historia, de su propio pasado, haciendo mentiras, diciendo mentiras. Como una persona que desde una familia dice que su padre es esto y aquello y tal vicio y tal borracho y tal cosa, y todo es mentira. Si acaso una vez su papá tomó 2 cervezas, bueno, nada más, pero ellos dicen que fue de años y cada día 10 litros. Entonces han creado mala conciencia a los católicos, que les da vergüenza de su propia historia. A fuerza de insistir desde la disque reforma, más bien la revolución de Lutero, hasta nuestros días, han conseguido convencer a los católicos de que son los responsables de todos o casi todos los males del mundo, mientras que la Iglesia es la benefactora número 1 del mundo. Ese historiador dice: católico, cuidado, os han paralizado en la autocrítica masoquista para neutralizar la crítica de lo que ha ocupado vuestro lugar. Entonces dice: han intoxicado los católicos, han paralizado a los católicos con una autocrítica masoquista. Una persona que se desvía a sí misma, que se tortura a sí misma, para neutralizar la crítica de lo que ha ocupado vuestro lugar. Es decir, lo que han tomado el lugar del catolicismo, que son unos malhechores de primera, destructores de la humanidad, se hacen pasar por los benefactores. Y ellos atacan siempre la historia católica con mentiras y con difamaciones y con leyendas negras. Feministas, homosexuales, tercermundialistas y tercermundistas, pacifistas, representantes de todas las minorías, contestatorias y descontentos de cualquier ralea, científicos, humanistas, filósofos, ecologistas, defensores de los animales, moralistas, laicos. Y bien, toda esta gente dice, tomó el lugar del catolicismo y hace la desgracia de los pueblos. Pero ataca el catolicismo para que los católicos nos atacan a ellos y sus falsedades y sus errores. Y este historiador dice: católicos tontos, yo diría en su lugar esto. Católicos que son tontos, ustedes son los tontos, os han hecho tontos más bien. Habéis permitido que todos os pasaran cuentas, a menudo falseadas, casi sin discutir. Toda ideología anticristiana, anticatólica y cualquier secta incluida va a decir: los católicos hicieron esto y esto y esto y aquello, y muchas veces falsas, injustas o exageradas, y los católicos bajan la cabeza. Entonces el historiador lo dice muy bien: ustedes católicos habéis permitido que todos os pasaran cuentas como si fueran sus jueces, a menudo falseadas, casi sin discutir. No ha habido problema, error o sufrimiento histórico que no se os haya imputado injustamente. No ha habido problema, error o sufrimiento histórico que no se os haya imputado.
Y vosotros, católicos, casi siempre ignorantes de vuestro pasado, habéis acabado por creerlo, creer las mentiras, las calumnias, leyendas negras, hasta el punto de respaldarlos. No solamente los católicos hemos creído a todas las mentiras inventadas contra nosotros, hasta los respaldamos. Hasta católicos. ¿Y la Inquisición? ¿Y quién sabe de la Inquisición? Que fue el tribunal más justo que hubo en la humanidad. Más correcto, más humano. Sí, pero la agrandaron, dijeron. El mismo Señor dice, en cambio yo, agnóstico, pero también un historiador que trata de ser objetivo, os digo, católicos, que debéis reaccionar en nombre de la verdad histórica. Los católicos deben reaccionar en nombre de la verdad histórica. De hecho, a menudo no es cierto lo que dicen de la Iglesia Católica. Pero si en algún caso lo es, también es cierto que tras un balance de 20 siglos de cristianismo, las luces prevalecen ampliamente sobre las tinieblas en la historia católica. Pero la gente no conoce su historia. No. Y la gente engañada por la propaganda anticatólica de las escuelas anticristianas, anticatólicas, de las sectas y de las películas de leyenda negra inventadas, piensa que es histórico. No, señor. ¿Quién puso fin al hecho de comprar y vender hombres como animales? La Iglesia Católica. ¿Quién puso fin a exponer los niños para que los perros fueran a comerlos? La Iglesia Católica. Hizo los primeros asilos de niños huérfanos, orfanatorios. ¿Quién hizo los primeros hospitales? La Iglesia Católica. ¿Quién inventó el derecho de guerra, de respetar al prisionero? La Iglesia Católica. ¿Quién inventó el derecho internacional? La Iglesia Católica. ¿Quién inventó las universidades? La Iglesia Católica. Roma, Grecia, Egipto, Asiria no han conocido la universidad como tal. Tenían profesores, grupos, pero no tenían universidad. ¿Quién favoreció la ciencia? La Iglesia Católica. ¿Quién rescató toda la herencia griega, romana de la antigüedad con la ayuda de los bárbaros? La Iglesia Católica. ¿Quién fundó centenares de escuelas? La Iglesia Católica. ¿Quién fundó las primeras escuelas, universidades en las Américas? La Iglesia Católica. ¿Quién educó la familia? La Iglesia Católica. ¿Quién puso fin al incesto? La Iglesia Católica. ¿Quién puso leyes para que se respetaran a las personas? En muchos casos la Iglesia Católica. Por ejemplo, el derecho ¿cómo se llama? De la persona atrapada que va a hacer la justicia. Bien, nadie es culpable si no fue juzgado y probado. Incluso en la Inquisición, tan calumniada, que fue el mejor tribunal, el más humano que hubo, bien, la Inquisición inventó que iba a ser castigado el que con mentira o por fraude cobraba dinero para acusar de falso testigo a alguien. Y si alguien de falso testigo fue causa que una persona fue afectada, bien, la ley castigaba a esa persona. Entonces aquí dice Leo Mulan, historiador, dice: ustedes los católicos, casi siempre ignorantes de vuestra historia pasada, habéis acabado por creer todas las mentiras de la leyenda negra anticristiana. Esto no vale nada. Ojalá fuera verdad lo que dice la Iglesia Católica. Cuando me enojan digo esto. ¿Qué? Hombre, en un solo año, la revolución masónica en Francia hizo 10.000 veces más muertos que 800 años de Inquisición. ¿Qué? De eso nadie dice. ¿Y cuántos millones de muertos hizo el comunismo en Rusia, en China, en Camboya, en todos los demás países? Y todas esas revoluciones, ¿cuántos muertos hicieron? Nadie dice nada. En tiempo católico no había bancos con usura.
No había banco con usura. No había interés de 40-50%. Entonces aquí dice este historiador, de veras muy bien, dice, usted dice, todos los anticatólicos de cualquier título que sean, ustedes les han permitido que todos os pasaran cuentas, a menudo falseadas, casi sin discutir. Te debes 10 millones, aquí están, no señor. Si debo 1,000 pesos en lugar de 10 millones, yo no pago 10 millones. Así. No ha habido problema, error o sufrimiento histórico que no os ha sido imputado, siendo los benefactores de la humanidad. ¿Quién enseñó a leer y escribir a la gente durante siglos y siglos? La Iglesia. ¿Quién asumió la educación pública gratis? La Iglesia. ¿Quién asumió la salud pública gratis? La Iglesia. ¿Quién alimentó durante siglos y siglos a miles y miles de huérfanos, de ancianos, de enfermos? La Iglesia. Entonces, ¿con qué derecho nos aplazan así? ¿Qué saben de la Inquisición? Nada. En todo Estado hay una policía que lucha contra los malhechores. Había este tribunal, el más justo, más humano, más correcto. De 100 prevenidos o atrapados, quizás uno estaba castigado. Realmente, según la ley. Y con el fin de la Inquisición no era castigar, era hacer recapacitar, educar, recapacite. Sí, eso no dice nada. Y hoy en las cárceles, ¿qué hace? Hoy mismo. ¿Cuántas veces los pobres prisioneros están matados? Torturados, oprimidos. De eso nadie, nada. Entonces aquí, de veras, vale oro esta reflexión de este historiador. Dice, habéis permitido que todos os pasen cuentas y los aceptado sin discutir. No vale. La Iglesia Católica es el benefactor número 1 de la humanidad. Queramos o no queramos. Que haya habido uno que otro mal católico, ok. A sacerdotes, ok. A reyes, ok. Caramba, pero veamos un poco las sombras y las tinieblas. Hagamos el balance. ¿Por qué en los países cristianos se inventó esta civilización en todos los aspectos? Por el Evangelio. ¿Y por qué desde las revoluciones del siglo XVIII por acá, millones de muertos? ¿Acaso la pérdida de la fe y el ateísmo no tiene que ver? Claro que sí. Claro que sí. La Iglesia Católica es el benefactor número 1 de la humanidad. Un mal católico irá al infierno si no se convierte. La doctrina católica nunca le dijo de hacer maldades. Entonces yo aconsejo de bajar de internet ese libro, Leyenda Negra de la Iglesia, de Vittorio Messori, 2S. Está en un sitio que se llama Biblia y Tradición, wordpress.com, Inquisición, Leyendas Negras de la Iglesia, Índice de índices, vale la pena leerlo, y sobre todo esta cita de veras vale oro. La primera condición de la historia es no mentir. La segunda, no temer decir la verdad. Esto dice el Papa León XIII citando el filósofo orador romano Cicerón. La primera obligación y contra la historia, ¿verdad?, es no mentir, y la segunda es decir la verdad y no mentir y no difamar. Y por desgracia, desde Lutero a la fecha estamos difamados totalmente. Con tal que inventa la leyenda negra anti-española para decir la fe católica, esto no vale la pena, no es correcto. Por eso el padre Javier Ravasi tiene un blog, ¿cómo se llama? Que no te la cuenten. Que no te la cuenten. Buscan ahí, va a beber. Javier Ravasi, vale la pena escucharlo.